Ok, porque eso sí, entra dentro de lo que es el parcial. listo, sí, profe. Entonces, cuando entra un acetilo al ciclo de Krebs, como usted ve aquí, se extraen 8 electrones. ¿Y esos 8 electrones se extraen en forma de qué? Usted ya lo dijo, ¿no? Sí, profe. NADH y FAC Exacto. ¿Y cuántos NDH se producen? 3, profe. Exacto, 3. ¿Y cada NDH cuántos electrones recoge? ¿Cuántos recoge? No, profe, esa parte no me queda clara. Mire, aquí está, vea, 1, 2 y 3 con este. Y De un acuerdo. FAT, que es este que está aquí. Sí. Entonces, cada uno de ellos recoge 2 electrones. 2, 4, 6 y 2, 8. Por 8. cada dos electrones, sí, ¿no? Entonces, esos electrones se les traen a este acetilo que entra aquí. A Sí, él profe. es que se le sacan. Y esos tiene que mirar esas dos figuras que le mostré ahí y tiene que mirar también, yo le muestro aquí la reacción. Yo le muestro la reacción para que la vea bien de cerca y la entienda mejor. Esta es una de esas, ¿no? Porque usted cuando, usted vio que en la glicólisis se llegó hasta aquí, hasta piruvato, hasta esta molécula. Sí, Entonces profe. lo que yo le digo, él se decarboxila y al decarboxilarse, este dióxido de carbono deja 2 electrones, que son los que aquí lo marcan negativo, mire. Te Mm, marca negativo, él se va y deja 2 electrones. Y esos 2 electrones son los que salen aquí. Pero esto está fuera del ciclo de Krebs. Aquí todavía no ha entrado el acetil. Aquí entra el acetilcoenzima A, entra al ciclo de Krebs. Entonces aquí deja 2 electrones, ¿no? de Y acuerdo. ella se convierte en una molécula positiva. Entonces aquí la coge la coenzima A y la coenzima A la mete al ciclo de Krebs y el ciclo de Krebs le saca 8 electrones a esta molécula cuando entra. Pero es la reacción que quiero, pues, es en parte es esa, pero hay otra por aquí que El complejo no. piruvato deshidrogenasa, ¿cierto, profe? ¿Cómo Descarboxilasa. dice? ¿Cómo Es, dice? sí, profe. El complejo piruvato deshidrogenasa Sí. descarboxilando. De acuerdo, profe. Sí, esa es la enzima que lo descarboxila. Entonces, cuando le saca esos 8 electrones, ellos van aquí a la respiración, a la fosforilación oxidativa. Esos son los que lleva aquí, pero entonces van 3 NAP y un FAT. Van en forma de eso porque esos electrones no andan por ahí solos. De acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que entender aquí? De esa pregunta que hizo, porque esa pregunta es importante porque de ahí se derivan como 2 o 3 dentro del parcial. Entonces debe de saberla bien y saber contar. ¿Qué es lo que entra aquí? Aquí entra el acetilo. ¿Y ese acetilo cuántos carbonos tiene? Tiene usted que saberlo. ¿Usted sabe cuántos carbonos tiene el acetilo? No, profe. Son 2. Son 2. Entonces usted tiene que tiene que tener clara la primera ley de la termodinámica. Entonces ahí entran 2 carbonos y aquí salen 2 carbonos. O sea Ah, que este acetilo se convirtió en dióxido de carbono. Entonces, si entran 2, tienen que salir 2. sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahí salen. Y entonces en esos dos cada dióxido de carbono deja 2 electrones. O sea que ahí van 4. Sí, Y luego las otras, si son los otros 4 electrones son de la parte izquierda del ciclo de Krebs, que es donde se forma el FAT y otro NAT.
pero ese FAT y NAP se producen es por la oxidación de las moléculas orgánicas que ya hay ahí. Entonces, ahí se producen otros 4, entonces son 8. Son 8. Pero entonces no son 8 como usted dice de la glucosa, no. Son del acetilcoenzima A. Sí. ¿Y cuántos acetiles produce una glucosa? ¿Cuántos piruvatos produce una glucosa? 2, profe. Exacto, 2. Y entonces, como son 2 piruvatos, entonces tienen que ser 2 acetilos los que producen. Y como son 2 acetilos, entonces tienen que producirse en el ciclo de Krebs 16 electrones por glucosa. Esa cuenta tiene que saberla hacer, no solo para una glucosa, sino para 5, 6, 7 glucosas o para lo que le pregunten, o para media glucosa, ¿no? Porque eso con toda seguridad no es una pregunta del parcial, porque ya el parcial pues lo tengo en un 75% hecho. Pues no sé si le caigan esas preguntas ahí, porque yo hago un banco de preguntas que son 60. Y ese banco de preguntas, entonces yo entro y saco 30 preguntas, que fue lo que le dije ayer a la monitora que íbamos a manejar. 30 preguntas en el parcial, ¿no? Para pues reducírselo y hacerlo un poco más llevadero. Entonces son 30 preguntas y entre esas 60 preguntas está esta. Ahora no sé si dentro de las 30 que yo escoja o que escoja el sistema está esta, ¿no? Pero de todas maneras la tiene que saber. Bueno, no sé si eso le quede claro o si necesite más explicaciones de eso. No, profe, súper claro. Muchísimas gracias. Bueno, listo. ¿Qué otra pregunta hay de este capítulo? El capítulo del ácido cítrico, del ciclo del ácido cítrico o del ciclo de Krebs. Sí, profe, ahí mismo en el del ciclo del ácido cítrico. ¿Puede explicar un poquito la figura 17-13? Es que no entendí mucho qué es lo que sucede ahí en eso. 17-13. Y 7-15, 13. El mecanismo de acción. Sí, profe, no entendí. Luego de que la histidina... El succinilcoenzima A, miremoslo aquí, miren. Cuando se forma el alfa-ketoglutarato, entonces aquí hay una oxidación. Este se oxida. Y en esa oxidación, como usted puede ver aquí, hay un intercambio. Los electrones los recibe el NAT y se convierte en NADH. Aquí es donde se produce el segundo NAT. Entonces aquí hay una oxidación. Este se oxida y el NAT es el que se reduce. Y luego entonces hay presencia de coenzima A. Y esa coenzima A es para que estabilice este grupo carboxilo, este que está aquí. Entonces, ese es el succinilcoenzima A. Entonces, partimos de aquí. Esa es la reacción que ocurre allá. Esa reacción que vamos a ver en un momento es esta. Cuando la coenzima A se convierte en succinato, ¿no? Y aquí también hay pues, una producción de energía en forma de GDP a GTP. Y la enzima es succinilcoenzima A. Entonces la reacción que vamos a ver es esta. Y la que usted va a ver de amarillo es esta enzima, succinil-CoA sintetasa. Esa es la enzima que vamos a ver y vamos a trabajar. Y esta enzima es la que convierte esta molécula en esta. Entonces vamos a mirar la reacción que usted quiere ver, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo empieza? Esta es la succinilcoenzima A, toda esta que está aquí, la rojo, no, perdón, la que está de negro, esta. Sí, en negro. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre?
que esta es la enzima, la que acabamos de ver, la succinil-CoA sintetasa, esta. Y en el sitio activo hay un aminoácido que es el que hace el trabajo, y ese aminoácido se llama histeína, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esa enzima? Lo que hace la enzima es ponerle un fosfato a la succinilcoenzima A. ¿Y para qué le pone ese fosfato? Para sacar del juego la coenzima A. Cuando entra el fosfato, sale la coenzima A. Eso es lo que está haciendo ahí la enzima. Entonces la coenzima A, como usted ve aquí, sale. Y la molécula queda convertida en un fosfato, ¿no? Entonces luego, ¿qué es lo que hace la enzima? Aquí le hace falta un pedacito a la reacción, ¿no? ¿Qué es lo que hace la enzima? Ella se hidrata. Aquí le faltó un paso, ¿no? Que es la hidratación. Entonces el agua viene y ¿qué es lo que hace el agua? El agua ataca aquí mismo también, donde atacó el fosfato, aquí. Y entonces saca el fosfato de juego. La enzima se lo quita. Y como usted puede ver, lo agarra la enzima aquí. Agarra el fosfato, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se forma? Se forma el succinato, que fue lo que vimos. Y entonces el succinato sale y la enzima queda con el fosfato. Ahora, ¿qué va a hacer la enzima con ese fosfato? Y entonces ahí es donde se forma lo que usted vio. De un GDP se forma un GTP. Entonces, tiene que haber presencia de GDP y entonces la enzima le da el fosfato al GDP y el GDP forma una molécula de alto contenido energético como es el GTP, que se utiliza en varios puntos, en varias partes fisiológicas lo utilizamos. Y la enzima queda igual como ella inició. Y entonces aquí está lista para volver a reaccionar de nuevo. Pero esto es todo lo que ella hace, ni más ni menos, no es una cuestión rara. Pero miremos, si quiere, la reacción por aquí, que debe estar por aquí más arriba. A ver cómo nos la muestran, a ver si eso le ayuda a usted a acabar de entender esa parte. Creo que es esta que está aquí, mírenla ahí. Me sé si hay otra más adelante. De esa. Sí, mire, entonces lo que le decía, ¿no? Entonces el alfa-ketoglutarato se oxida. Al oxidar se va a entregar electrones y va a entregar protones. ¿Quién recibe esos electrones y protones? Este NAT. Aquí está que se redujo, mire. Recibió los electrones y los protones y aquí está. Y luego, entonces viene el coenzima A. ¿Qué es lo que hace la coenzima A? La coenzima A lo que hace es eliminar este dióxido de carbono, sacarlo del juego, y ataca por aquí y entonces se queda pegada la coenzima A aquí a la molécula y sale el dióxido de carbono. Y esta tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Entonces esta no puede tener más de 4. 1, 2, 3 y 4. Y este que salió son 5. ¿Sí? Entonces, esa forma de razonar es la que usted tiene que tener para poder entender esto. No se le puede perder la materia, sino transformársele. Entonces, esta tiene 5, aquí tiene que haber 5 carbonos también. Y aquí está el otro en forma de dióxido de carbono. Entonces, me queda succinil coenzima A. Y entonces, eso fue lo que usted vio que la enzima hizo, que es la reacción que está aquí, ¿no? La enzima succinil CoA sintetasa. Entonces la enzima lo que hace es que como hay presencia de un PI, de un fósforo inorgánico y un GDP, entonces ella lo que hace es coger este PI y pegárselo al succinil. Se lo pega aquí y saca del juego a la coenzima A, ¿no? Y entonces luego... profesor, usa la molécula de fosfato para poderse quitar el succinil-CoA y por eso luego genera un GTP, porque necesita ya quitarse esa molécula. Sí, exacto. Él necesita este fósforo inorgánico para que él ataque aquí y saque la coenzima A, la saca, ¿no? Y entonces ya le queda el succinilfosfato aquí. Y luego la enzima, entonces lo que hace es simple y llanamente que
le vuelve a quitar el fosfato. Y al quitarle el fosfato, se lo quita no con 4 oxígenos, sino con 3. Miremoslo aquí de nuevo y verá un momentito para poder que lo entienda mejor. Aquí, no, más abajo. Aquí, mire que el fosfato tiene 4. El fosfato está libre, está solo, ¿sí? Y aquí la molécula lo amarra todo, ¿sí? Pero entonces luego se le queda con un oxígeno, este oxígeno se le queda con él y la enzima agarra un fósforo, pero entonces con 1, 2, 3 oxígenos, ¿sí? Entonces este es el que luego se lo va a pegar aquí. Entonces si volvemos a la reacción, aquí arriba, aquí, entonces la enzima le da este PI, pero entonces luego vuelve y se lo quita y ya forma solamente el sucinato. Y este fósforo que se lo quitó aquí, se lo pega aquí al GDP y forma un GTP. Eso es lo que hace, ni más ni menos. Y esa es pues como la explicación que le puedo dar un poco más amplia de esta reacción que está aquí, de esta. Entonces no sé si eso le quedó claro o si sí, todavía le queda alguna duda. Ya me quedó claro, profe, gracias. Sí, bueno, listo. ¿Qué otra pregunta hay de este capítulo? Bueno, no sé, si no hay más preguntas de este capítulo, entonces indíqueme en qué capítulo quieren discutir algo. ¿O qué preguntas tienen de algún otro capítulo? Ninguna. Profe, yo tengo una pregunta del capítulo del ciclo de Calvin, creo es que se llama. Ah, ya. Es el capítulo número 20. Sí, dígame, ¿qué pregunta tiene ahí? Es que tratan de lo que es la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Eso tiene numeral 20.5.1. Entonces, si usted por favor me podría explicar. $20.5.1. Sí, señor. Pero esa es una enzima, glucosa 6-dehidrogenasa. Sí, profe. Es que ahí tratan de lo que es la anemia hemolítica aguda inducida por fármacos, pero también tocan como una parte genética. Entonces, no sé si se necesita tanto la parte genética como los fármacos o es independiente ambas. No, hay fármacos que crean la deficiencia, la inducen anemia. La inducen, sí. Hay varios fármacos, entre ellos el metotrexato. Es uno de esos componentes que inducen la anemia, ¿no? Y luego, sí, hay uno genético, pero entonces no sé usted cuál es concretamente su pregunta. Es que ahí hablan de un fármaco, ese fármaco se llama pamaquina. Entonces, cuando se le suministraba
a los pacientes, algunos tenían signos y síntomas como de ictericia, contenido de hemoglobina bajo. Y entonces que se hizo un estudio posteriormente y que se descubrió que como esta pamaquina es un fármaco glicosídico de purina, y pues que estos fármacos producen muchos especies reactivas de oxígeno, y lo que hacen es alterar la estructura de la hemoglobina. Pero a su vez tratan de que esta anemia se hereda o es un factor heredado por el cromosoma X. Sí, Entonces lo que yo entiendo de ahí es que si le damos un fármaco de estos a una persona que tenga ese gen, le damos anemia. O sea, eso es lo que entiendo. sí, eso es lo que está en el último parágrafo, en el último renglón, en el penúltimo y último renglón de ese capítulo. Aquí dice que la ocurrencia de esta deficiencia de la deshidrogenasa fue claramente demostrado que ¿cómo se llama la enzima? Aripical. Que las reacciones de ese medicamento tienen bases genéticas, o sea que tiene que haber una predisposición para que ese fármaco le ayude a dar anemia. O sea, los pacientes que tienen esa predisposición genética les da anemia cuando toman ese medicamento, pero no, eso, ahorita hay muchísimos medicamentos que le causan anemia, muchos, son varios, ¿no? Los que le causan anemia. No, no sé si todos tengan base genética, no sé, porque pues yo no tengo las pruebas científicas para asegurar eso. Pero en particular en este estudio sí, eso fue lo que dijeron. Tiene que tener unas bases genéticas, o sea, tiene que tener ciertas condiciones genéticas para que le dé. O sea, si no es portador de ciertos genes, pues no le va a dar, no le va a dar anemia el medicamento. Listo, profesora, muchas gracias. Sí, exacto. Sí, pero hay muchos medicamentos ya que en estos momentos que sin necesidad o sin ningún estudio, no sé, pues lo que pasa es que como eso es complicado, por lo que uno no puede decir de que no tenga que tener bases genéticas para que le dé anemia, ¿no? Con un medicamento. Pero hay muchos medicamentos que ya se conoce que dan anemia. Ahora, que se le hayan hecho el mismo tipo de estudios, no sé. Habría que mirarlo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? No, yo ya quedé claro, profe. Gracias. Si pues no tiene otra pregunta, hay otro capítulo. Bueno, ¿qué otro capítulo tratamos? Porque es que el problema es que yo hoy a las 6, no puedo estar aquí con ustedes porque a las 5:45 tengo una cita médica. Y el problema es que no sé a qué hora salga. Pues, Profe, sí, pues, dígame. Si el parcial lo dejamos para el miércoles, porque creo que eso todavía no lo hemos cuadrado muy bien, nosotros podríamos hacer como un medio repaso con usted el martes, en clase, pues en el horario de clase con usted. A ustedes les quedan las 5 horas del martes, ¿no? 3 por la mañana y 2 por la tarde. Y del miércoles a las 2 de la tarde les quedan 3 horas, porque ya el parcial es a las 6. Entonces, esas 8 horas, ustedes verán qué hacen con ellas, ¿no?
y ustedes las pueden distribuir como quieran. Si quieren hacen un repaso el martes, el martes por la mañana y por la tarde, o si quieren también el miércoles a las 2, o si van a hacer el quiz a las 2 de la tarde y el parcial a las 6, o si van a hacer el quiz el martes, no sé. Eso distribúyanlo como ustedes quieran, como mejor Bueno, les convenga. profe, una de nuestras compañeras dice, una pregunta acerca de la cinética de Michaelis-Menten de la figura 811. Y ese es enzimas. Corté la llamada involuntariamente. Se me había ido. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿cómo era la cosa? La niña estaba preguntando por... O sea, sí estoy compartiendo pantalla, porque es que... Sí, profe, sí está compartiendo. Bueno. Entonces, Dice que la figura 811. es que se me fue el libro. Me sé si lo tengo aquí. Sí, aquí está. Aquí está el libro. No sé aquí. Entonces, ese es de enzimas. Enzimas. Busquémoslo. Enzimas, bueno, conceptos básicos de enzimas. Ese es este. El 8, sí, este es. Entonces, la niña preguntaba por la figura 8, ¿qué? 811. Sí, señor. Ocho, 14, 12, 11, sí. Bueno, este fue el taller que ustedes tuvieron que haber hecho. Yo les mandé el taller. No sé si lo hicieron o no lo hicieron. Ustedes tenían de todas maneras que hacer el taller. Pues este taller normalmente yo siempre lo hago con los estudiantes presencial. Por eso que nos sobraron horas, porque normalmente encima se lleva 6 horas, 3 de teoría y 3 de este taller. Entonces el estudiante hace el mismo el taller, hace todos los análisis y entonces eso se le queda más pegado al cerebro. Ahora, no sé si ustedes lo habrán hecho o no lo han hecho. De todas maneras, esta figura tenía que haberla hecho. ¿Cuál es la pregunta de la niña de esta figura? Dice que si le puede explicar esa gráfica. No la entiende muy bien. La gráfica. Bueno, entonces, esta gráfica está basada en la ecuación de Michaelis-Menten. No sé si estará por aquí cerca esa ecuación. Sí, creo que es esta, mire. Esta... no, está aquí como más arriba. No, la 25 me parece. Sí, es la... no. Es 26. La 20... es esta, mire. Esta es la ecuación de Michaelis-Menten, ¿no? Esta es la velocidad inicial, la velocidad máxima, el sustrato y la Km. Entonces, cuando usted coge diferentes velocidades, entonces finalmente va a llegar a la figura que vimos. Eso era lo que ustedes tenían que hacer. Ustedes ni siquiera tenían esta ecuación, tenían los valores ya determinados para ponerlos en el papel y hacer la gráfica. Bueno, en todo caso, esta es la constante de Michaelis-Menten.
Entonces, esta figura es hecha con esa ecuación. ¿Qué tiene usted por este lado? Lo que acabamos de ver, la velocidad inicial. Esta es la velocidad inicial. O sea, la velocidad que usted mide en cada punto. Y este de aquí es el sustrato, la concentración de sustrato que se le va echando a la muestra, ¿no? Entonces, usted inicia de cero. Aquí la velocidad es cero porque hay cero sustrato. Entonces, cuando usted empieza a echarle un poquito de sustrato, entonces empieza la enzima a trabajar a una velocidad. Cuando le echa otro poquito más, él aumenta la velocidad. Y así la sigue aumentando aquí en esta parte lineal. O sea, si está aquí, sí, mire. Entonces, en la parte lineal, lo normal sería que siguiera derecho la velocidad máxima, o sea, lineal. ¿Sí? Pero no, ella no sigue así lineal como está aquí, derecho hacia arriba, no. Sino que aquí hay una parte lineal, esta. Ella debería de seguir así, pero no sigue así. ¿Por qué no sigue así? ¿Por qué no sigue lineal? Porque la concentración del sustrato, de este sustrato, empieza a superar la concentración de enzima que es constante dentro de esta solución, ¿no? Aquí hay una cantidad de enzima, entonces usted lo que está haciendo es echándole enzima al sustrato, ¿sí? Entonces mientras usted esté por debajo de la concentración de la enzima en sustrato, entonces usted va a tener una línea. Cuando usted sobrepasa esa concentración de enzima, hay más sustrato que enzima, entonces la enzima empieza a desviarse de la línea, como ustedes ven aquí, así. Y ella se desvía de la línea. ¿Por qué? Entonces, esto es lo importante, ¿no? ¿Por qué motivo se desvía de la línea? Porque el sustrato le superó en concentración y entonces ella llega a un momento en que todos los sitios activos de la enzima están ocupados con sustrato. No importa cuánto sustrato usted más le eche aquí, usted le puede echar toneladas de sustrato, ella va a seguir trabajando a esta velocidad que aquí ya empieza a ser constante. Aquí ya no es lineal como aquí, sino que empieza a ser constante. O sea, usted le puede echar una tonelada de sustrato, ella va a seguir trabajando a esa velocidad. Entonces, esa velocidad es lo que llamamos velocidad máxima. Todas las enzimas tienen eso. Cuando ya tienen todos los sitios activos de la enzima ocupados con sustrato, entonces coge la velocidad máxima. Aquí no le ponen el punto donde coge la velocidad máxima, porque eso el punto nunca lo alcanza. Ella llega hasta esta línea lo más cercano posible, ¿no? Entonces uno tira un cálculo ahí. En la constante de Michaelis-Menten lo tira para acá y entonces ahí determina velocidad máxima. Eso es lo que se hace en esta ecuación. Y entonces, cuando usted puede ya determinar la velocidad máxima, la enzima está trabajando a una velocidad constante. Esta es parecida a la curva esa que están buscando con el coronavirus. Están buscando que la curva deje de ser exponencial y se desvíe de la exponencial y se vuelva constante. Entonces, cuando ya se vuelve constante es cuando vamos a decir de que el virus está bajando de intensidad. Ya no está tan activo y empieza a bajar de contagios. Entonces, aquí son los sitios activos, están todos ocupados. Y al estar todos ocupados, entonces la enzima trabaja a esa velocidad y todas las enzimas tienen una velocidad diferente. Unas trabajan más rápido, otras trabajan más despacio, todo depende de donde ellas hagan su función. Bueno, eso por un lado, cómo determinar la velocidad máxima. Una vez usted sabe cuál es la velocidad máxima, entonces usted puede dividir esa velocidad máxima por 2 y entrar ahí donde le dio y determinar la km de esta curva. Ustedes o debieron de haber hecho 2 curvas. Una normal
con el inhibidor normal y otra con un inhibidor sintético. Y entonces la diferencia entre las dos, ¿dónde las va a marcar? ¿No? Entonces aquí determina usted la KM. Esto es una buena determinación, ¿no? Esto normalmente es buena, pero luego se hizo otra cosa, que fue lo que también se le mandó en el taller, ¿no? Aparte de esta forma de determinar la KM, entonces esto se linearizó. Pero entonces yo le pregunto a la niña que hizo la pregunta, ¿le queda esto claro o hay algo que todavía no le quede claro? Sí, me está escuchando, la que hizo la pregunta. Espere, profe, que es que ya está escribiendo, ya está enviando eso por chat. Dice que sí le quedó claro. Bueno, entonces ahorita vamos, porque esto es una forma pues de determinar la KM, ¿no? Y esta la tenían ustedes que haber hecho con dos curvas, dos KMs diferentes. Entonces, ahora vamos a mirarla desde un punto de vista lineal, ¿no? Esa misma curva se linearizó. Todo esto yo lo veía, como le digo, con los estudiantes. Esto es lo mejor, es verlo presencial y en la práctica, con 3 horas para irle explicando al estudiante, y él mismo hace los cálculos y las curvas para que lo entienda mejor, porque esto no lo va a ver sino aquí, en ningún otro lado lo vuelve a ver, pero lo va a necesitar. ¿Dónde lo va a necesitar? Llegará el día en que usted está en un hospital, ¿no? En un hospital, y entonces va a llegar de pronto el gerente y le va a decir, doctor, ¿cuál de estos dos inhibidores vamos a usar para el paciente tal? Y entonces usted va a tener que tomar una determinación, y eso se la va a tener que tomar de acuerdo a la KM del inhibidor o la velocidad máxima, todo dependiendo de qué tipo de paciente y qué es lo que se le va a hacer al paciente. Entonces un día va a tener usted que enfrentarse a eso. Obviamente que ya pues hay unos computadores manuales pequeñitos que tienen toda esa información, que le dicen al médico absolutamente todo. Usted le mete, inclusive le puede meter los datos de la KM o los datos del producto al computador, y el computador le hace la línea, le traza la línea, le dice por dónde va la KM, por dónde va la velocidad máxima, le hace absolutamente todo. Pero entonces todo eso está basado en estas ecuaciones y en esto, por eso es que usted la tiene que conocer. Por si un día no tiene el computador, entonces la puede hacer a mano usted misma o mismo. No, pues entonces yo les quiero mostrar es aquí, pero lo que pasa es que aquí, mire. Entonces, esa misma curva que ustedes vieron se lineariza, ¿no? Que era lo que íbamos a hacer presencial y que iban a hacer ustedes en su casa. Entonces, ustedes vieron dónde se determinó la KM, que se determinó aquí, en la otra curva. En esta curva se determina aquí. Y entonces, y aquí se determina la velocidad máxima. Entonces, esta línea, como usted ve, todos los puntos caen en la línea aquí, ¿no? Como esta es la parte positiva, aquí está la parte donde se hizo la otra curva. Pero como esto es una línea, entonces yo me puedo dar el lujo de extrapolarla, porque yo determiné la KM aquí, acuérdense de eso, y esto es el sustrato, todo esto. Entonces yo me puedo dar el lujo de extrapolar la línea a otra dimensión, que es esta dimensión negativa. Y aquí se encuentra esta línea, aquí me la encuentro. Entonces, esta es el valor de la KM que determiné en la otra aquí. Solo que yo aquí, esta es negativa, entonces yo sé que la concentración de sustrato no es negativa, entonces yo ignoro el signo menos simplemente y hago la ecuación y determino la KM aquí. Y entonces esta KM me va a dar muchísimo más preciso que la anterior, cuando la linearizo. Lastimosamente, como le digo,
este método de dar las clases por esta vía, pues de cierta manera es buena y de cierta manera pues es mala en el sentido de que a uno como profesor pues termina no previendo muchas cosas, porque ya pues para el próximo semestre pues si se hace por este mismo medio pues hago ese mismo taller, pero entonces ya lo plasmo no en el tablero, sino en una hoja y la pongo aquí y voy paso por paso indicándole al estudiante qué es lo que tiene que hacer. Entonces, sí, en este sentido, en parte falta de experiencia, pero eso siempre lo presencial es un poquito mejor. Bueno, de todas maneras, esto le va a dar unos valores muchísimo más precisos que los que determinó anterior, por eso tenía que hacer las dos, para que ustedes compararan esos valores. Pero entonces, como le digo, esto, así tal cual usted lo ve aquí, en esos aparatos que ahora tienen los médicos, le mete los valores y él ahí mismo le saca la curva y le dice aquí está la KM, aquí está aquí está la velocidad máxima, aquí está la KM y esa KM de ese producto es tanto, ¿no? Y eso se lo saca él, pero entonces usted tiene que saber de dónde viene eso, y eso viene de aquí, de estas ecuaciones. Eso es lo que usted tiene que saber, pero en realidad, pues como le digo, ya eso, no sé qué tan necesario sea esto. Yo pienso que sí, por lo que pienso que sí es necesario, porque el estudiante debe saber de dónde vienen las cosas. Pues le hacen una pregunta o lo ve por ahí en una charla a nivel nacional o internacional y entonces se va a quedar varado cuando le muestran estas curvas. Bueno, esta era la que ustedes iban a hacer, ¿no? Iban a determinar si era competitivo o no competitivo, ¿no? Y entonces, como puede ver, ahí la velocidad máxima le da igual, ¿sí? Exactamente igual, aquí le da más preciso que en la anterior figura. Y igual la KM aquí, la KM aquí. Entonces esta KM aquí le significa que usted puede analizar, por ejemplo, dos productos, que la clínica le diga, bueno, ¿cuál de estos dos productos compramos? Y entonces usted va y le mira cuál de los dos tiene mejor afinidad, ¿no? Y entonces mejor afinidad tiene el que tenga menor KM. Y en este caso, pues menor KM tiene este, porque entre más grande el número aquí, más pequeño le va a dar el valor de KM, porque es 1 dividido por KM. Entonces este sería el que usted iría a recomendar, ¿no? En ese caso que tuviera dos inhibidores. Y este es con el inhibidor. ¿Qué es lo que nos está diciendo la enzima aquí en realidad? La enzima aquí nos está diciendo que este inhibidor competitivo no es el inhibidor natural de la enzima y por eso él tiene menor KM o menor afinidad. Eso es lo que nos está diciendo, y ese tipo de comparación es las que ustedes tienen que llegar a hacer con dos medicamentos. Y de igual forma aquí en estos dos, ¿no? Aquí cambió fue la velocidad máxima, mire, tiene diferente velocidad máxima y tiene la misma KM, o sea que tiene la misma afinidad. Y esto es lo que llamamos un inhibidor no competitivo, o sea, son los inhibidores que se pegan en la enzima, en cualquier otra parte, menos en el sitio activo. Y este se pega en el sitio activo. Bueno, no sé, eso era lo que les podía explicar de todo eso. No sé qué tan claro le quede, no sé si hicieron el taller o no lo hicieron. De todas maneras tienen que saber esto. Profe. Bueno, ¿le queda claro eso a la niña o hay algo más que discutir de esta parte? Dijo que sí, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Entonces, en pocas palabras, lo de la KM es que la velocidad máxima se
O sea, se sabe agregando sustrato, ver hasta cuándo los sitios activos están casi en su totalidad, por decirlo así, llenos de alguna manera. Y así se sabe la velocidad máxima y la KM, que es la velocidad máxima dividida en dos. Exacto. Listo. Cuando todos los sitios activos de la enzima, ella se desvía de la línea cuando la concentración de sustrato supera la concentración de enzima. En estos estudios la enzima es constante. Digamos, yo cojo 1 miligramo de enzima y empiezo a echarle sustrato. Cuando paso por encima de ese miligramo de enzima en cantidad de sustrato, entonces ya empieza a desviarse de la línea. Y al desviarse de la línea, entonces llega un momento en que tiene tanto sustrato que todos los sitios activos están ocupados. Y entonces cuando usted mide, le va a dar lo mismo. Usted mide ahorita y en 5 minutos vuelve y mide y le va a dar lo mismo. Entonces ahí es cuando usted dice o lo mismo o muy parecido a lo mismo. O sea, la velocidad disminuye muchísimo. Cuando usted mide la velocidad en la parte lineal, ella da saltos grandes. Digamos, de 10 pasa a 50, de 50 pasa a 100, de 100 pasa a 200, ¿no? Mientras que cuando está en la parte ya constante, entonces digamos que llegó a 300. Y entonces 301, 302, 303, 304, y eso ya se considera casi constante. Hasta que ella llega y le da números repetidos, digamos 306, 306, 306, 306. Y entonces usted ya sabe que está en la parte constante. Y que esa es la velocidad máxima de esa enzima. Porque todas tienen velocidad máxima diferente. Sí, bueno, ¿eso le queda claro? Sí, señor. En cuanto a un punto del taller, que es el punto número 5, ya que está hablando de los fármacos y tal cosa, entonces, si quiere, lo dicto para ver si me lo puede explicar. O sea, tengo como una respuesta, pero siento que, o sea, no estoy tan seguro. ¿De qué trata el punto 5? El punto 5 es sobre los fármacos. Es que, mire, dice que en la empresa donde usted trabaja llegaron 2 nuevos productos, que es un medicamento 1 y un medicamento 2. Inhiben una enzima que convierte de forma excesiva el sustrato a producto. Entonces me dan como tarea cuál de los dos es mejor inhibidor. Entonces se hace un análisis y se encuentra que el medicamento 1 tiene un KM de 3.0 por 10 a la menos 5. Y el segundo medicamento tiene una KM de 5.0 por 10 a la menos 5. Entonces nos menciona que cuál es el mejor medicamento, cuál podría comprar la empresa. ¿El primero cuánto tenía? El primer medicamento tiene 3.0 por 10 a la menos 5 y el segundo tiene 5.0 por 10 a la menos 5. Entonces, yo pues tengo entendido que a mayor KM hay una menor afinidad el medicamento con la enzima. A un mayor KM, menos afinidad. Y a un menor KM, mayor afinidad. Pero, o sea, sabiendo eso, yo digo, bueno, entonces el que tiene menos KM, que es 3.0, que vendría a ser el medicamento 1, porque es el más cercano, el menor. Entonces, pero, no, pero el menor, mayor KM. Bueno, el hecho es que... El mayor es 3. El mayor 5.0. El que tiene menor KM es 5.0 por 10 a la menos 5, porque tiene mayor afinidad con el medicamento. Pero siento que también nos tuvieron que haber dicho qué tanto KM tiene la enzima, con la enzima. O sea, porque dicen que si el KM es diferente, sabemos si es un inhibidor competitivo, pero si el KM es igual, es un inhibidor no competitivo. Pero sí tienen esa fue sacada, esa pregunta fue sacada del
del taller que se les envió. Sí. Pero ese taller sí está, sí es 10 a la menos 5. No, 3 puntos. Ah, sí, es 10 a la menos 5. Los dos. Sí, los dos, 10 a la menos 5. No. Bueno, no tiene importancia. Entonces, ¿cuál es el que tiene menor KM? El que tiene menor KM es 5.0 por 10 a la menos 5. Sí es ese. Sí, Yo creo que es 3, ¿no? el 3 tiene pues mayor KM, porque es por 10 a la menos 5. ¿Por qué tiene el 3 mayor KM? Por Porque 10 a la menos 5 sería 0.5 ceros y 3. Y el otro sería 0.5 ceros y el 5. Sí, pero el que tiene menor Por eso, KM es el 3, porque no nos están dando por un eso, menos 3 o un menos 5. no, sí, el 3. El 3 el que sí, tiene, el 3, exacto. lo he hecho, pero bueno, el que tiene menor KM. Pero es que ahí no nos tuvieron que haber dicho también datos de la enzima, porque si sabemos datos en cuanto a la KM de la enzima, sabemos si es competitivo o no competitivo y dar pues un dato más acertado, por decirlo así. O sea, con No, la no KM que tiene habla, importancia. Bueno, usted partiendo de ahí, ¿él es competitivo o no competitivo? es que yo, Cuando, o sea, partiendo cuando ahí, usted mira esa respuesta suya, mírela con esta, no sé dónde es que vimos las curvas. Si usted mira esta y da esa respuesta, ¿qué tipo de inhibidor es ese? Que eso estaba también en el taller. Esa es la que usted me está diciendo. Digamos que esta es la 0.3 por 10 a la menos 5 y esta es 0.5 por 10 a la menos 3. pero profe, es que Entonces, está otro, o sea, ¿cuál es cuál? esta es 0.3. Perdón, 3. Lo que pasa es que aquí lo tenemos inverso. Entonces, este vendría a ser el 0, el 1 dividido por 3 a la menos 5. Vendría a ser este. Y este vendría a ser 0. Sería 1 dividido por 5 por 10 a la menos 5. Bueno, no, aquí nos da otros valores diferentes en realidad. Nos da otros valores diferentes, no lo mezclemos. Lo que usted tiene que saber aquí es cuál de estos da la mayor KM. Aquí, para usted, ¿cuál tiene la mayor KM? ¿El que dice que no tiene inhibidor o el que tiene inhibidor competitivo? ¿Cuál tiene menor y mayor KM en esta figura? Mejor dicho, eso es lo que le estoy preguntando para poder entender la otra. Porque ahí tiene usted me dice que necesita más información para usted determinar si es competitiva o no competitiva. No necesita eso. No, con eso usted lo dice todo. Dígame, de estas dos, ¿cuál tiene mayor KM? ¿La roja o la negra? Pues la roja tendría menor KM que la negra. No, porque esta es inversa. Esta es inversa. Entonces, este es un número más grande, porque aquí nos estamos alejando de 0. Digamos que este es digamos que aquí hay 4.
y que aquí hay 2, ¿no? Entonces, si usted divide 1 dividido por 4, ¿cuánto le da? Le da 0.25, ¿no es cierto? Sí. Exacto. Y si usted divide aquí 1 por 0.2, ¿cuánto le da? No, 0. Perdón, divide 1 dividido por 2. Entonces le da 0.5. Entonces la roja le va a dar una km mayor y la negra le va a dar una km menor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo esto a usted? Le está diciendo que ella trabaja a la misma velocidad, pero que hay una molécula que no es la natural de esta enzima, que se diferencia por afinidad, eso es lo que le está diciendo. Y entonces, de hecho, le está diciendo que si tiene la misma velocidad y diferente km, es competitivo. Y lo contrario ocurre aquí. Aquí cambian las velocidades y la km es la misma. Entonces, de hecho, le está diciendo que, que cuando tiene la misma km, el inhibidor es no competitivo, sino que lo que cambia es la velocidad. Entonces, con esa información que usted tiene ahí, usted puede dar respuesta a eso, no necesita más, si es competitivo o no competitivo. Y de hecho es competitivo, ¿no es cierto? Porque le están dando 2 km diferentes, o sea, 1 y 2. Entonces es competitivo. Aquí le tiene que dar la misma velocidad, que es lo contrario de esto. ¿Le queda claro eso? Listo, profe. Sí, señor. Sí. Bueno, analice estas figuras un poquito más. Y si hizo el taller, entonces analícelo también. Bueno, ¿qué otra pregunta hay de estas enzimas, de este capítulo? Bueno, otro capítulo entonces. Si no hay preguntas de este capítulo, otro capítulo. Bueno, no hay más preguntas. Entonces, ¿qué hacemos? Porque es que yo a las 6, como les dije, no puedo. Otra compañera preguntó por el chat. ¿Cómo? Otra compañera hizo una pregunta por el chat. Ah, por el chat. Es que yo el chat casi no lo Yo se lo digo, manejo. profe, yo se lo digo para que no salga de ahí. Dice, sí. del capítulo del metabolismo, conceptos básicos, ¿me podría explicar la figura 14.9? Metabolismo, conceptos básicos. 14.9. Sí, señor. 8 y 9. Sí. Que le explique la figura. Sí, estos son componentes con alto contenido energético. Ellos están ahí, es por eso, porque son componentes, moléculas pequeñas que tienen un alto contenido energético. Usted debe de compararlas con las que utilizamos a nivel biológico, que son estas dos. Bueno, faltan las proteínas, también las utilizamos. Lo que pasa es que eso es en menor grado. Tenemos la glucosa y tenemos el ácido graso, ¿no? Entonces, primero que nada, debe de compararlas entre estas dos. Cuando usted, por ejemplo, ahorita estuvimos viendo que la glucosa se degrada a piruvato. Ese piruvato se convierte en acetilo
Y ese acetilo entra al ciclo de Krebs y produce una cantidad de electrones, que eso es la energía que se produce. Y esas las produce en forma de NAD y FAT. Y luego ese NAD y FAT va a la respiración y allá produce una cantidad de ATPs, ¿no? Que una molécula de glucosa, está bien explicado en el libro, produce 30 ATPs en total. ¿Sí? Bueno, y esto es una molécula relativamente grande, tiene 6 carbonos y esto. Bueno, entonces luego, esta es pues una forma de nosotros conservar energía en forma de glucógeno para cuando la necesitemos. Y luego también tenemos una reserva energética como ácido graso, ¿no? Entonces este ácido graso tiene 16 carbonos. El ácido graso es más, ocupa menos espacio para ser almacenado que los carbohidratos. Ustedes vieron que los carbohidratos crecen horizontal y después crecen vertical y se forma como un árbol y entonces ocupan mucho espacio. En cambio, los ácidos grasos se pega una cadena de estas con otra cadena de estas y otra y quedan más o menos bien empacados. Entonces ocupan menos espacio. Aparte de eso, tiene 16 carbonos. O sea que ¿cuántos acetilos puede producir un ácido graso? Pues tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Este tiene 16. ¿Ves? Este se puede partir en 8 grupos acetilo, mientras que una glucosa solo en 2. Entonces, si una glucosa produce 8, si un grupo de acetilo produce 8 electrones, en el ciclo de Krebs, una molécula de glucosa produce 16. ¿Sí? O sea, 2 grupos acetilos producen 16 electrones. Entonces este produce 8 grupos acetilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces este produce muchísima más energía de lo que produce una glucosa. Bueno, entendido eso, pues entonces vamos a la figura de la que habla la estudiante aquí. Y entonces aquí nos están mostrando que esta molécula, como vemos aquí, de metano, este es el gas que nos llega a la casa, ¿no? O metanol. Entonces el gas que nos llega a la casa tiene menos 196 kilocalorías mol, ¿no? ¿Cuántos kilocalorías mol tiene una molécula de ATP? Tiene 7, produce 7.3 y esta molécula produce en total 30, ¿no? 30 ATPs. Entonces, si yo divido 196 por 7.3, me va a dar aproximadamente 20 y pico de moléculas de ATP que esta pequeña molécula produce en calor. O sea que es extremadamente eficiente porque esta tiene solo un carbón, esta tiene 6, ¿no? Entonces ese es pues como parte de la comparación. Este es el gas que nos llega a la casa que llamamos gas natural, ¿no? Que es el gas que sale de la tierra, es un gas muy barato y muy seguro de usar. Bueno, y entonces luego viene otra molécula que tiene también mucho contenido energético, que es 168, otra molécula pequeña, que es el metanol, formaldehído y ácido fórmico. Nosotros vimos en el ciclo de Krebs que cuando entra el acetilcoenzima A, produce 2 dióxidos de carbono. Finalmente se convierte en 2 dióxidos de carbono. Y ahí vemos que ese dióxido de carbono no produce ninguna energía, cero energía. Porque ya se le sacó, por ejemplo, al acetilcoenzima, se le sacó toda la energía y este dióxido de carbono no tiene ninguna energía. Ya sirve en el organismo, pero para otras cosas que ya hemos visto en el ciclo de Calvin, en las plantas y en el de los animales como carboxilación. Bueno,
entonces eso es lo que tiene como que ver ahí. No sé si eso le quede claro o si ella tenga alguna otra pregunta al respecto. Dice que sí le quedó claro. Ok. Sí, es que aquí noté que aquí sale en un momentico, lo que pasa es que sale un momentico lo que ella dice y vuelve y se desaparece, entonces no había tenido como la precaución de mirar ahí. Bueno, entonces, listo, bueno, entonces, ¿qué otra pregunta hay de este mismo capítulo? Ya que estamos aquí en el metabolismo. Bueno, esta parte deben pues de saberla por lo que esto es de la sociedad, ¿no? Y también porque esta partecita también la vimos en la introducción. Pues, si hay alguna pregunta de esto, viene dentro de lo que es la introducción, no en metabolismo. En metabolismo va a tratar las preguntas de estas dos. Bueno, de todo el capítulo, pero me refiero en cuanto a estas y estas, trata más sobre estas dos que sobre estas. Para que sepan. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Profe, de la imagen 15.20 del capítulo de transducción. Transducción. ¿15 qué? 15.20. 15.20. Es la de fluorescencia. 19, no. Ah, bueno. Sí, señor. Sí, es la de fluorescencia, sí. ¿Y qué es lo que aquí quiere ver? Profe, pues ¿O qué es lo que usted entiende aquí de esto? Pues ahí la gráfica nos dice que a mayor concentración, ¿sí? Intensidad de el calcio, vamos a tener una menor longitud de onda. Pero entonces, mi pregunta es, ¿cuál onda es la que nos va a dar mayor fluorescencia? ¿Cómo sabemos? Sí, bueno, eso, ¿Dónde hay más? ellos suponen aquí que usted miró esta figura, la analizó y la entendió, ¿no? Entonces, cuando usted mira esta figura, usted ve que aquí hay un pico a 0 miligramos de fluorescencia, o sea, ahí no hay calcio, usted no tiene calcio. Y entonces usted ve que cuando usted mira aquí en toda la mitad y viene aquí, usted ve que tiene 20, tiene 1, 2, 3, 4, 5, o sea que cada coso de estos es 20. Entonces, cuando usted mira aquí, entonces le dio una fluorescencia a 320, 40, 60, 70, ¿sí ve? 370. Eso fue lo que le dio, esa es la longitud de onda donde usted parte. Entonces, cuando usted tiene, como vemos aquí, 20 nanomolares de calcio, entonces usted ve que esta onda se corrió un poquito hacia la izquierda. Ya no me va a dar 370, sino que me va a dar 360, como puede ver ahí. Cuando lo subo a 50 nanomolares, entonces sigue bajando la longitud de onda a 350 más o menos, y así sucesivamente. Cuando usted mira la última que tiene aquí, que es 0.1 milimolar, o nanomolar, eso es nanomolar, ¿no? No, milimolar, o sea, 100 micromolares, entonces usted ve que ya la longitud de onda está casi en 340, ¿sí? Entonces ha disminuido con la concentración de calcio, eso es lo que usted tiene que ver ahí. Analizar esto cuando va a analizar esta. Pero primero, ¿por qué esto qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué la longitud de onda hecha hacia atrás? Lo que pasa
es que cuando hay una longitud de onda donde la molécula se excita, ¿no? La molécula se excita a una longitud de onda superior, ¿no? Cuando entra en contacto con el calcio. ¿Qué molécula? Cualquiera de esas que vimos cualquiera de estas que son ionóforos, cualquiera de estas moléculas, ¿no? Todos estos son ionóforos. Cuando entran en contacto con el calcio, entonces la molécula, los electrones de la molécula se excitan y se salen de órbita. Ellos están en una órbita y entonces se salen. Eso es lo que se llama excitación. Y entonces cuando ellos vuelven a su onda, a su órbita, entonces emiten una fluorescencia. Ellos emiten esos rayos de luz que son fluorescentes y se captan. Y entonces vuelve a su sitio normal y entonces eso se llama emisión. Él emitió y volvió a su sitio normal. Y entonces esa emisión la hace aquí, de acuerdo a la concentración del calcio que usted tenga, ¿no? Entonces, por eso es que ella es menor, ¿no? Ella se excita a una longitud de onda más superior y emite a una longitud de onda inferior, porque volvió a su órbita. Bueno, entonces cuando usted analiza eso y vuelve aquí, eso es lo que le están diciendo aquí, en esto. Ahora si lo vuelve a leer, entonces ya lo va a entender completamente. O no sé, o estoy errado, no sé. Sí, sí, señor, ya entendí la gráfica. Muchas gracias. Ah, bueno, sí, listo. Bueno, entonces, ¿qué otra pregunta? Profe, la 15.10 del mismo ahí de traducción, de transducción. Sí, ahí qué problema tiene. ¿Cómo ve usted eso ahí? Porque creo que eso es una pregunta del parcial. Pues aquí nos hablan de cuando se da la finalización, la terminación de la señal. Entonces nos dicen que hay dos procesos, que es el de disociación y fosforilación. En el de disociación, el ligando, pues su nombre lo indica, se disocia del receptor, ¿sí? Y en el de fosforilación, pues una quinasa va a fosforilar el terminal C del receptor y pues llega la arrestina y esto es lo que bloquea, pues ya detiene como tal la señal. Bueno, ahí es donde no estoy muy claro. Llegó la arrestina y ahí se bloqueó pues todo ese complejo que tenemos ahí, ¿sí? Ahí tenemos el ligando por dentro todavía del receptor. Pero entonces, pues, ¿ahí qué sucede? ¿Eso siempre se queda así o en algún momento se va a esa arrestina para seguir? No, ¿Qué? Esas son circunstancias fisiológicas. Si la célula se siente estresada en lo que está haciendo, entonces activa estas quinasas del receptor para que lo bloqueen, ¿no? Y eso ya tiene pues consecuencias fisiológicas dentro de la célula. Por X o Y motivo, por varios motivos, lo puede bloquear. Pero esos son mecanismos de defensa de ella y usted los explicó correctamente, ¿no? Y por el otro lado, usted habla de una disociación. ¿Cuándo empieza a disociarse ese ligando del receptor? ¿O cuándo entra en equilibrio con el receptor? Pues una forma de desactivar es que el ligando disminuya su concentración, ¿sí? Y pues se pierden los cambios y regresa al estado normal.
Exacto, exacto. Entonces, cuando hay un ligando, inicialmente se produce mucho, digamos, insulina o glucagón. Entonces hay una producción excesiva de él, entonces mantiene saturado al receptor. Pero cuando le da un chance, baja la concentración, como bien usted lo dice. Entonces, cuando ya la concentración baja, ya no hay tanta saturación. Entonces, el receptor entra en un equilibrio con el ligando. El ligando se desprende y vuelve y lo agarra, se desprende y vuelve y lo agarra. Digamos, hay 100 moléculas de ligando. Entonces, el receptor agarra 80 y quedan 20 por fuera. Y entonces, como ellas van desapareciendo, las otras veces, entonces, el receptor va a soltar de esas 80, suelta la mitad, 40, ¿no? Y entra en un equilibrio con esas 40, y las 40 que tiene adentro entran en un equilibrio, y como las que quedan libres van desapareciendo, entonces va disminuyendo constantemente ese equilibrio, que es lo que se llama aquí disociación, hasta que finalmente desaparece y entonces el receptor se desactiva totalmente, como está al lado izquierdo. Pero usted lo explicó prácticamente correcto, lo que estaba preguntando, en parte, y en parte, como le digo, cuando se activa la beta-arrestina, cuando la célula se siente estresada en lo que está haciendo, entonces se activa las quinasas del receptor para que la bloqueen y no dé más esa señal y pueda haber un trabajo coordinado. Y también, pero también hay otros casos, ¿no?, donde ella la activa esos mecanismos. Creo que en las reservas, digamos que si la que lo activó fue el glucagón, ¿no? Entonces ya el glucagón, hay muy poquito de glucagón para degradar, para producir glucosa para la sangre. Entonces empieza a bloquearlo para que no dé más esa señal, para que la señal no entre y entonces pueda trabajarse por otros lados ese tipo se disparen otros mecanismos para producir más componentes para el cerebro, en este caso, que serían los cuerpos cetónicos, que esos son casos de nutrición y eso. Entonces no sé okay, si sí, eso señor. le quede claro. Bueno, Sí, señor. Muchas gracias. no alcancé a leer lo que dijo Rodríguez, me parece que fue. ¿Cuál es la pregunta? ¿Me la puede leer alguien ahí? En el chat. El mecanismo de Jack-Stat. Ese es de transducción. Me imagino, ahí está escribiendo más. Del Sí, es de receptor. Sí, es del receptor que se dimeriza. Debe de ser esta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aquí ocurre, no? Aquí hay lo mismo, ¿no? Aquí hay una señal igual que en el receptor 7TM. El receptor 7TM cambia de conformación cuando se une al ligando. Lo mismo aquí, ¿no? Aquí hay un cambio de conformación cuando la hormona se dimeriza, el receptor se dimeriza, porque hay una hormona en funcionamiento, que es esta, la hormona de crecimiento, por ejemplo. Entonces se une a un monómero. Y ese monómero, entonces, coge afinidad por otro monómero. Y podríamos mirarlo aquí, que es más sencillo de momento, para poderlo entender un poquito mejor. Entonces, mire, entonces aquí viene la hormona de crecimiento, se une a un monómero, ¿no?
y entonces ese monómero se une a otro monómero, ¿no? Entonces forma el complejo, y ya al formar el complejo, el dímero, entonces el receptor está activado. Y al estar ese receptor activado, entonces es cuando empiezan estas otras moléculas, lo que llaman aquí el JAK, a unirse al receptor, ¿no? Entonces, al ellas unirse, como vemos ahí, al receptor, forman un complejo, y ese complejo entonces facilita ¿cómo se llama? La fosforilación de estas moléculas que quedan, como vemos ahí, activadas, para continuar la cascada de sucesos que ocurren aquí. Nosotros vemos en el 7TM que el receptor se activa cuando se une el ligando. Esa activación del receptor son señales, cambios estructurales dentro de la molécula, de la célula. Esos cambios conformacionales los capta la proteína G. Y aquí en este caso son estas proteínas las que lo captan. Esa proteína G, ¿a dónde va? Va y activa la enilato ciclasa. ¿Qué es lo que hace la enilato ciclasa? Producir el mensajero secundario, que es quien desata luego la cadena de sucesos que hay dentro de la célula. Y aquí es esta la que luego desata la cadena de sucesos que va a ocurrir dentro de la célula. Entonces, esa es pues como las diferencias entre los dos. No sé si eso le quede claro o hay algo otra cosa. Si hay algo otra cosa ahí me quedó sí, claro. que le quedó listo. claro, profe. Bueno. Sí. Bueno, entonces, no sé, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta haya de este capítulo o de otro? Ahí en lo que preguntó él, referente a estos receptores, pues deben de saber bien cuáles son las diferencias de estos con el mecanismo con el 7TM, ¿no? Las diferencias que hay en el uno y en el otro. Y aquí este también funciona igual, este receptor, y aquí entran en funcionamiento son las proteínas G pequeñas. Entonces debes saber qué es una proteína G pequeña, cómo se diferencia de la otra, ¿no? Cómo es activada en el receptor de 7TM y en este receptor. Entonces no sé qué más. ¿Hay alguna otra pregunta de este capítulo? ¿O de otro capítulo? Ya como les decía, yo ahorita a las 6, pues lo que pasa es que no sé, no los quiero dejar ahí esperando. No sé, la verdad es que no sé a qué horas llegue, porque como esas EPS son tan... Usted llega allá y entonces cuando llega allá hay 10 pacientes que fueron citados a la misma hora. Entonces, si usted llega a las 5:45, ya a las 5 han llegado los otros 9, y entonces usted cae último. Entonces, eso es una forma de trabajar muy rara. Bueno, entonces le hacen perder a uno el tiempo, porque si me dicen venga a las 7, porque hay 9 pacientes antes que usted, pues uno alcanza a dar la clase, o una parte por lo menos. Pero no, entonces no me atrevo a decirles nada de eso. Si quiere, si llego temprano, si quiere le digo a la monitora para que se conecten, no sé, ustedes verán.
como digan, o si no es necesario, o si lo vemos el martes, o qué. Bueno, entonces dígame, ¿qué más hacemos? Profe, entonces las proteínas G pequeñas solo van ¿a qué? A actuar con los receptores que están dimerizados. Sí, exacto. Y aparte de eso, pues se requiere de un conjunto de proteínas, como usted ve aquí. Este se fosforila cuando el receptor se dimeriza, ¿no? Y esa fosforilación hace que ahí se peguen otras proteínas, como usted ve aquí, que tienen afinidad con esta SOS, que finalmente es la que tiene afinidad con el GDP. Y entonces es la que va a activar el GDP a GTP. Y esta es la proteína RAS o G pequeña, que luego desata dentro de la célula una cantidad de secuencias que llevan a que se haga un trabajo específico, como en todas las otras. Sí. Ah, listo, profe. Gracias. Yo creo que sí, la otra clase sería la del martes, profe. Ya como que no tiene Sí, el muchas martes preguntas. tenemos 3 horas el martes a las 9 de la mañana, 2 horas por la tarde a las 6 y 3 horas el miércoles de 2 a 5. Entonces ustedes tienen 3, 6, 8 horas antes del parcial para que las distribuyan como ustedes bien lo quieran. Es todos que me avisen por medio de la monitor. Ok, profe, gracias. Bueno, Profe, perdón, listo. Sí, es que como dice, tengo una pregunta del capítulo 1. capítulo 1 es introducción. Sí, No, ¿eso cómo se llama? eso es